Buenas tardes, señoritas, señores estudiantes. El día de hoy vamos a hablar de experimentos con un factor, vamos a hablar sobre las pruebas de hipótesis y vamos a hablar sobre las comparaciones o pruebas de rangos múltiples. Para ello vamos a iniciar mencionando que uno se plantea una hipótesis estadística cuando va a probar o comparar varios tratamientos. Recordemos que los factores son las variables en estudio. Los factores pueden ser controlables o no controlables, pero de ellos escogemos y planteamos las variables en estudios. Vamos a tener las variables independientes y las variables dependientes. En el caso de las variables independientes, para nosotros constituyen los factores y las variables dependientes van a constituir la variable respuesta. Entonces, en cada uno de ellos es necesario que yo me plantee una hipótesis estadística. Una hipótesis estadística se compara cuando hay varios tratamientos. Entonces, cada factor tiene diferentes niveles y cada combinación entre niveles de diferentes factores constituyen los tratamientos. Y la combinación de los tratamientos constituyen las unidades experimentales. Entonces, lo que yo quiero probar siempre que aplico un diseño experimental es determinar si hay o no diferencias entre tratamientos. Lo que a mí me interesa al aplicar mi proceso, en el proceso que voy a estudiar, me interesa es determinar si hay algún efecto o no por la variable que yo voy a manipular. Entonces, me interesa que haya o me interesa que no haya efecto. Eso va a depender del tipo de experimento que nosotros vamos a hacer. Entonces, cuando tenemos todo esto, planteamos nosotros una hipótesis estadística. Hipótesis estadísticas son dos tipos, son hipótesis nula e hipótesis alterna. Y dentro de la hipótesis nula siempre planteamos como una negación o como una igualdad. En este caso, por ejemplo, tenemos que la media U es igual a la media 2. Y esto es igual a la media de cada tratamiento. Y la hipótesis alterna, ¿qué voy a decir? Que la media y no es igual al menos a cualquier media de todo el proceso experimental, para algún valor diferente de todas las observaciones. Con lo cual, al plantear esto, queremos decidir si los tratamientos son iguales estadísticamente en cuanto a sus medias, frente a la alternativa que al menos dos de los tratamientos son diferentes. Entonces, estos son los tipos de hipótesis que nosotros planteamos. Para probar este tipo de hipótesis, nosotros tenemos que plantear una prueba, un instrumento estadístico. Tenemos que plantear una prueba de varianza, un análisis de varianza. Pero antes de eso, nosotros escogemos qué tipo de diseño vamos a aplicar para determinar si hay o no diferencias entre tratamientos. Entonces, vamos a iniciar desde el inicio, perdón, desde el más básico, que es el diseño completamente aleatorizado. Este es el más simple de los diseños, que se utiliza para comparar dos o más tratamientos. ¿Por qué solamente se compara dos o más tratamientos? Porque solamente tomamos en cuenta dos fuentes de variabilidad. ¿Cuáles son las fuentes de variabilidad? Los tratamientos y el error aleatorio. Y se llama completamente al azar porque todas las corridas o todas las unidades experimentales se realizan en orden aleatorio completo, todas. Entonces, el modelo estadístico que vamos a aplicar para un diseño completamente al azar viene dado por una relación lineal, por una ecuación lineal, donde Y y J se me representa una observación cualquiera. Esto me está diciendo, Y y J, una observación cualquiera, va a ser igual al efecto de la media, más el efecto del tratamiento y más el efecto del error experimental. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos fuentes de variabilidad tenemos? Dos. ¿Cuál nomás es la variabilidad? Es el tratamiento y el error experimental. Entonces, los tratamientos, un diseño completamente al azar, va a quedar tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3, tratamiento 4. Va a quedar en el orden de una observación distribuida aleatoriamente en todo el experimento. Entonces, para ello yo voy a tener que aplicar un análisis de varianza, conocido como ANOVA. Y para
este diseño específico, que es un diseño completamente al azar, o conocido como DCA, el análisis de ANOVA constituye la técnica central en el análisis de los datos experimentales. Entonces, ¿en qué consiste este análisis de ANOVA? Consiste en separar la variación total en las partes con las que contribuye cada fuente de variación en el experimento. Entonces, aquí voy a tener una variación total, donde la variabilidad debida a los tratamientos y la variabilidad debida al error. No hay efecto de tratamiento, pero una variabilidad debida a tratamientos versus la variabilidad debida al error, vemos que esta superficie es más grande, por lo tanto, sí hay efecto entre tratamiento. Entonces, aquí voy a tener los efectos que van a tener los efectos en el diseño completamente actualizado en cada tratamiento. El tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3, tratamiento 4, tratamiento a la N. Para ello nosotros vamos a determinar que en el libro de guía que estamos utilizando nosotros, en el libro de Gutiérrez, Diseño de Experimentos, es muy importante comprender, tener conocimiento el significado de la terminología que utiliza en cada una de las expresiones matemáticas. Cada terminología es específica para algún diseño o para un análisis determinado. Esta simbología lo vamos a mencionar. Entonces, muy importante en esta es conocer la notación de puntos. Cada punto después de cada letra significa algo, no es en de gana que se le hace. O cada inicio de una variable con una letra pequeña y un punto también significa algo. Entonces, ¿para qué pongo yo puntos? Me sirve para representar de manera abreviada cantidades numéricas que se pueden calcular a partir de datos experimentales, donde la variable y j representa la enésima observación en el tratamiento. Con i es igual a 1, 2, k grados de libertad y por j igual. Las cantidades de interés son las siguientes. Miren, la i con un punto es igual a la suma de las observaciones del tratamiento i. La i mayúscula con una línea en la parte superior y un punto significa la media de las observaciones del iésimo tratamiento. Y punto significa suma total de las n mediciones que se va a hacer. La y promedio, punto, media global o promedio de todas las observaciones. Entonces, el punto indica la suma sobre el coeficiente, el subíndice, o sobre el subíndice correspondiente. Aquí está el punto y cada uno de estos representa una suma. Entonces, aquí tenemos una expresión y punto que va a ser la suma de las observaciones del tratamiento. Aquí vamos a tener esta expresión n es igual a la letra sigma elevado a la k y a la i igual a 1, que es el total de observaciones. Que esto es lo que me está diciendo. Entonces, esto muy importante, por favor, tenerlo presente. Entonces, regresamos a la ANOVA. La ANOVA, el objetivo principal del análisis de varianza en el diseño completamente al azar es probar la hipótesis de igualdad de los tratamientos con respecto a la media de las correspondientes variables de la respuesta. ¿Qué significa? Que la hipótesis nula voy a decir que la media del tratamiento 1 es igual a la media del tratamiento 2 y a la media de cualquier tratamiento. Y la hipótesis nula también puedo plantearlo que el tratamiento 1 va a ser igual al tratamiento 2 y va a ser igual al tratamiento n o el tratamiento a la k que tengamos nosotros. Y la hipótesis alterna vamos a decir que al menos un tratamiento es diferente para alguna observación cualquiera. Estas son las hipótesis estadísticas que yo me planteo en un diseño completamente al azar y para aplicar el análisis de varianza. Entonces, para probar la hipótesis por las relaciones mediante la técnica de análisis de varianza, es necesario, en primer lugar, descomponer la variabilidad total de los datos en sus dos componentes. La variabilidad debida a los tratamientos y la que corresponde al error aleatorio, como les había manifestado. Entonces, una medida de la variabilidad total presente en la suma total de cuadrados está dada por esta relación. Suma de cuadrados totales va a ser igual a la sumatoria de las observaciones más la sumatoria de las repeticiones. Esto va a ser igual a la variable IJ menos la sumatoria del total de las observaciones
y esto me va a dar este resultado. Note aquí que estoy descomponiendo la variabilidad debida solamente a los tratamientos, por eso pongo suma de cuadrados de tratamientos. Muy importante tener presente que luego de cada expresión matemática es necesario poner su simbología y qué significa. Entonces aquí y punto es la suma de todos los tratamientos como habíamos visto anteriormente. Esta es la variabilidad debida a los tratamientos. Y también vamos a ver que en esta variabilidad el primer componente corresponde a la suma de cuadrados del tratamiento y el segundo es la suma de cuadrados del error. Entonces, esto corresponde a la suma de cuadrados del tratamiento, esta es la suma de cuadrados del error. Entonces, cuando yo calculo esto, tengo la variabilidad total, la suma de cuadrados totales. Y esto va a ser muy importante en el momento de hacer el análisis de ANOVA. Entonces, como hay un total de observaciones, la suma de cuadrados de tratamientos va a tener un número determinado de grados de libertad que siempre va a ser igual al total menos 1. Cuando hay varios tratamientos o niveles, se tiene que la suma de cuadrados de tratamientos va a ser igual a K menos 1 grados de libertad, mientras que la suma cuadrada del error va a ser igual a N menos el número de tratamientos que se tenga. Pues aquí tengo yo la relación para determinar el número de grados de libertad y la suma de cuadrados del tratamiento o del error. Y la suma de cuadrados divididas entre sus respectivos grados de libertad se llama suma de cuadrados medios. Los dos que más interesan en este caso, en este modelo, son el cuadrado medio de tratamiento y el cuadrado medio del error. Muy bien, una vez que tenemos estos, vemos que con estas expresiones se aprecia que cuando la hipótesis nula es verdadera, ambos cuadrados medios estiman la varianza. Ambos cuadrados medios estiman la varianza. Ya que el segundo término de la expresión para el error, cuadrado medio de tratamiento, sería igual a 0. Con base a este hecho se construye el estadístico de prueba, que en este caso es el Fisher calcular, que toma en cuenta el cuadrado medio del tratamiento y el cuadrado medio del error. Este sigue una distribución F, con K grados de libertad, y en el numerador, N grados de libertad en el denominador. Entonces se deduce que si F es más grande y contradice a la hipótesis de que no hay efectos de tratamientos, esto se rechaza. En cambio, si F es pequeño, se confirma la validez de la hipótesis nula. Entonces, en tal caso, dependiendo del grado de significancia, que ya lo vamos a ver a profundidad, se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Es muy importante entonces tener en cuenta la simbología en este caso. FB va a necesitar, significa fuente de variabilidad, SC suma de cuadrados, GL grados de libertad, CM cuadrado medio, F sub 0 estadístico de prueba y el valor P o significancia observada. Entonces, hay diferentes, y antes de correr a ANOVA, hay diferentes supuestos que tiene que cumplir el análisis de ANOVA. Uno de los supuestos es que tiene que ser una distribución normal. Otro de los supuestos tiene que haber varianza constante. Y que las mediciones son independientes. Esto hay que tener muy en cuenta. Tiene que cumplir los datos, estas tres supuestos para poder correr las pruebas. Estos supuestos deben verificarse para estar seguro de las conclusiones obtenidas. Entonces ahí vamos a tener que esta es la tabla de ANOVA. En esta tabla de ANOVA vamos a tener los componentes que son la fuente de variabilidad que habíamos visto, que son los tratamientos, el error y el total, la suma de cuadrados. En este caso vamos a tener suma de cuadrados del tratamiento, suma de cuadrados del error y suma de cuadrados total. Los grados de libertad para los tratamientos, los grados de libertad para el error y los grados de libertad total. Los cuadrados medios para el tratamiento, los cuadrados medios para el error, el F calculado, que va a ser la relación del cuadrado medio de tratamiento sobre el cuadrado medio del error y el valor de p-value que nosotros lo determinamos
buscando el estadístico de prueba. Ahora, esto me sirve, este análisis de varianza a mí me determina, si hay o no diferencia entre tratamientos. Si hay o no diferencia entre tratamientos. Ahora, algo muy importante, y para evitarnos el error que cometen muchísimos estudiantes y muchísimos investigadores, solamente cuando se rechaza la hipótesis nula en el análisis de varianza y se determina que hay diferencia entre tratamientos, solamente ahí yo procedo a una prueba de rangos múltiples. Si no hay diferencia entre tratamientos, si no se ha rechazado la hipótesis nula, no es necesario realizar una prueba de medias. Pero igual algunos lo hacen, lo cual no es correcto. Entonces, para comparar cuál tratamiento es el que tiene mejor valor, para eso existen las pruebas de rangos múltiples. Entonces, después de haber rechazado la hipótesis nula en un análisis de varianza, es necesario ver cuál de esos tratamientos es diferente. Entonces, la diferencia primordial entre todos los métodos que se utilizan para esto es si es capaz una prueba de detectar diferencias pequeñas. Entonces, se llama diferencia o pruebas de rangos múltiples. Entonces, cuando se rechaza la hipótesis nula, el objetivo del experimento está cubierto. Y la conclusión es que los tratamientos no son iguales, es decir, son diferentes. Si por el contrario se rechaza la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la alternativa, es necesario investigar cuáles tratamientos son diferentes, cuáles provocan estas diferencias. ¿Cuáles son los métodos que más se determinan o más se utilizan para determinar si hay o no diferencia de medias? Tenemos algunos. La primera, LSD, que se conoce como diferencia mínima significativa. LSD es sus siglas en inglés, que es Lower Statistic Significance. Entonces, eso tiene que verse, ¿no? Pueden poner ustedes DSM, que es diferencia MS, DMS, así se llama, diferencia mínima significativa, o LSD, cualquiera de los casos está bien dicho. Entonces aquí el LSD utiliza esta expresión matemática para realizar su cálculo, en donde se toma en cuenta el valor de T, de la prueba T, se toma en cuenta los grados de libertad, se toma en cuenta el cuadrado medio del error y se toma en cuenta el valor de observaciones para los tratamientos I y J que están en estudio. Otro método muy conocido también es el método de Tukey. Este es un método más conservador. Entonces, la prueba de Tukey, muchos consideran que es menos potente que la prueba de LSD, porque las diferencias no son detectadas como significativas. El riesgo de detectar una diferencia que no existe es menor que el método de Tukey. Entonces, el método de Tukey es un poco más conservador para pares de medias de tratamiento. Tenemos otro método, el método de Duncan. Este se utiliza si las K muestras son de igual tamaño y si los K promedios se acomodan en orden ascendente y el error estándar de los promedios se estima con el cálculo respectivo. Entonces, yo utilizo si las muestras son de igual tamaño. Eso hay que tener en cuenta. Aquí tenemos el método de Duncan. Igual tenemos el método de Duncan y vamos a tener el método de Dunet. Cuando tenemos nosotros, cuando hacemos un experimento donde es necesario trabajar con un control o con un tratamiento control y el objetivo es comparar los K tratamientos restantes con el control, utilizamos el método de Dunet. Entonces, denotemos como este tratamiento como el enésimo tratamiento y lo calculamos comparando las medias. Otro es el comparación por contrastes. Entonces, a veces no solamente interesa contrastar dos o más hipótesis. En ocasiones, el objetivo es llevar a contrastar hipótesis que involucren a más de dos medias. Cuando pase esto, yo tengo que aplicar un contraste.
que es una combinación lineal de las medias poblacionales de interés, y donde los coeficientes son números reales. Y la combinación lineal se llama constante si cumple que la suma de los coeficientes es igual a 0. Y esos son los más conocidos como contrastes ortogonales. Tenemos otro que es el método de Sheffer. Entonces, este método está diseñado para probar todos los contrastes de medias que pudieran interesar al experimentador, sin el inconveniente de inflar por ello el error tipo 1. La detección de medias aquí no existen y aquí planteo si las diferentes hipótesis, el contraste y realizo el cálculo. Entonces, hemos visto la prueba de hipótesis, hemos visto el diseño completo aleatorizado, hemos visto el análisis de varianza y hemos visto las pruebas de rangos multis o pruebas de medias. Y en base a ello, nosotros vamos a dar paso ahora a revisar un ejercicio, todo lo que es el análisis de un factor.